ligeramente desinflada, ocurre algo no, es que es poco corriente. Por lo general, son los hombres los que entran a comprar flores, normalmente rosas, para sus, es decir, compañeras. Esto es un cambio río. Hay cosas que no cambian nunca, por mucho que nos modernicemos. Los hombres compran flores a sus amigas y sus esposas, pero no al revés. Entran en la tienda y se quedan más bien con gesto tímido delante del mostrador refrigerado, mirando las flores con ojos como platos, como si esperaran ver una señal, algo que les diga, cómprame para tu mujer, o para tu novia. Y tampoco son hombres jóvenes, por lo visto, los jóvenes de hoy no entienden el valor de unas flores como Dios manda. Hay veces que pienso que nos hemos vuelto demasiado, no sé cómo expresarlo, científicos. Quiero decir, a mí me parece que dentro de poco querrán enviar tarjetas de San Valentín escritas por ordenador, pero siempre son hombres, cariño, no mujeres. No, creo que nunca ha venido una mujer a... La mujer sintió la mirada de la detective Barry, se interrumpió a mitad de la frase, pensó un instante y después prosiguió. Oh, cielos, estoy haciendo el ridículo, ¿verdad? Un poco repuso la detective Barren. No, cielos, repitió la mujer. No pasa nada, la tranquilizó la detective Barren. Es usted muy amable, dijo la mujer. La detective observó cómo se apartaba un mechón de cabello gris de la frente y recobraba la compostura. Voy a empezar otra vez por el principio, dijo. ¿En qué puedo servirla? Quisiera comprar unas flores, contestó la detective Barren. Para alguien especial, por supuesto. Permítame que le sugiera unas rosas. Puede que sean lo menos original de todo lo que aquí tengo, pero nunca fallan, y le gustan a todo el mundo, lo cual, naturalmente, es el motivo por el que compramos flores. Me parece bien, dijo la detective Barren. Una docena, excelente. Las tengo rojas, blancas, rosas. Se trataba de una pregunta. La detective reflexionó durante unos momentos. Rojas y blancas, creo excelente. Y también querrá un poco de verde alrededor. Imagino quedan preciosas, gracias. La detective Barren pagó y la mujer le entregó la caja. A veces me embalo un poco, dijo la florista. Perdón, contestó la detective Vera. Termino pasando la mayor parte del día hablando con las flores y las plantas. A veces se me olvida hablar con las personas. Estoy segura de que a su amigo le encantarán. Mi amante, corrigió la detective. Se guardó la caja de flores bajo el brazo e intentó recordar cuántos años llevaba sin visitar la tumba de John Barren. El aire de principios de septiembre no contenía aún ni la más mínima insinuación del otoño. Pendía pesadamente con el calor residual del verano, y el cielo mentía con un tono azul roto por unas cuantas nubes blancas y enormes. Hacía un día para holgazanear regodeándose en los recuerdos de agosto, ignorando la inevitabilidad de enero en el Valle del Agüe, con sus nieves, su viento frío proveniente del río, sus hielos y sus frecuentes visitas de lo que los nativos llamaban selliscas, una infortunada mezcla de hielo, agua-nieve, nieve y lluvia que hacía imposibles las calles por impenetrables, gélidas y resbaladizas. Una de aquellas selliscas, pensó la detective Barren con una sonrisa breve, la sorprendió una vez fuera de casa, con la batería del coche averiada y las botas empapadas. Cuando por fin pudo regresar sintiéndose vacía, helada y sola, se prometió volver a empezar en un lugar donde hiciera calor. Miami. Dejó las flores sobre el asiento del pasajero del coche alquilado y salió de Lambertville tomando el puente que cruza el río en dirección a New Hope. La localidad, poblada por gentes pintorescas, afectadas y de clase alta, se extendía a uno y otro lado del río. Al cabo de unos instantes la ciudad quedó atrás y se encontró conduciendo despacio en mitad de una tibia tarde por una carretera umbrosa, camino del cementerio. En un momento se preguntó por qué la familia se habría mudado a vivir más cerca de Filadelfia, cuando el campo era tan hermoso. De pronto le vino una imagen de su padre, cuando se enteró de su nombramiento en la Universidad de Pensilvania, tomando a su madre en brazos y haciéndola girar como una peonza. Su padre era profesor de matemática teórica y mecánica cuántica, su inteligencia resultaba abrumadora, su conocimiento del mundo brillaba por su ausencia. Sonrió. Su padre no habría entendido en absoluto porque ella era policía. Habría admirado parte del razonamiento deductivo, parte de las tácticas de investigación, parte de la aparente precisión de la labor policial.
pero se habría sentido confuso y consternado por las verdades de esa profesión y por la perenne afección contra el mal. Desde luego no habría entendido por qué su hija amaba tanto aquel trabajo, aunque sí habría admirado la simplicidad básica de su devoción, que constituía la manera más fácil de hacer un poco el bien en un mundo lleno de titubeo mentalmente, cosa que le ocurría mucho en los últimos días, canallas que matan a niñas de 18 años rebosantes de vida y de bondad y a las que aguardaba un futuro prometedor. La detective Warren siguió conduciendo y el cálido recuerdo de su padre fue desvaneciéndose en las sombras, reemplazado por un bloque de dibujos mental mientras su imaginación intentaba hacer un bosquejo de las acciones del asesino. A punto estuvo de pasar de largo la entrada del cementerio. Alguien había colocado una banderita estadounidense en la tumba de John Barry, y por un momento no estuvo segura de que le gustase verla allí, pero luego se dio, pensando, si esto les produce satisfacción a los veteranos de guerra de aquí, ¿quién soy yo para oponerme? Para eso precisamente son las tumbas y las conmemoraciones, se dijo. Para los vivos, no pudo mirar la lápida y la hierba marchita que cubría la fosa, e imaginarse a John allí abajo, metido en un ataúd. De pronto contuvo la respiración al acordarse. Restos no visibles. El ataúd tenía una etiqueta en el asa. Probablemente estaba previsto que la quitaran antes de que ella la viera, pero la vio. En su rebelde aflicción, se quedó desconcertada al leerla. Restos no visibles. Al principio pensó, cosa extraña, que aquello quería decir que John estaba desnudo y que el ejército, en una tonta actitud de pudor masculino, intentaba proteger a todo el mundo contra la vergüenza. Le entraron ganas de decir a los hombres que rodeaban el féretro, no sean tan memos, está claro que nos hemos visto desnudos el uno al otro, y además hemos disfrutado mucho con ello. Fuimos amantes en el instituto, en la universidad, en la noche en que él fue llamado a filas y en las horas antes de que tomase el autobús para recibir el entrenamiento básico, y también constantemente en las 2 cortas semanas de permiso que tuvo él antes de partir al extranjero. En el verano, en la costa de Jersey, salíamos furtivamente de casa cuando nuestros padres ya se habían ido a la cama, nos juntábamos a la luz de la luna y retozábamos desnudos entre las dunas. Restos no visibles, reflexionó sobre aquellas extrañas palabras. Restos, bueno, se trataba de John. No visibles, eso quería decir que no podía verlo. Se preguntó por qué razón, qué le habían hecho. Intentó preguntar a alguien, pero descubrió que a la joven esposa de un fallecido no le daban respuestas claras. En lugar de eso, la abrazaron y le dijeron que era mejor así, que había sido la voluntad de Dios y que la guerra era un infierno y no sé cuántas cosas más que, en su opinión, no tenían mucho que ver con el asunto. Empezó a impacientarse y a alterarse cada vez más, con lo cual solo consiguió que las negaciones de los militares y los varones de la familia resultaran más frustrantes todavía. Por fin, cuando empezó a levantar la voz y a insistir con más agresividad en sus exigencias, sintió que una mano la agarraba con fuerza del brazo. Era el director del funeral, un hombre al que no había visto en ningún momento anterior. Él la miró con intensidad y acto seguido, para sorpresa de su familia, se la llevó a una oficina apartada. Con actitud muy profesional, la sentó en una silla frente a su mesa y se puso a revolver papeles mientras ella esperaba. Finalmente encontró lo que estaba buscando. ¿No se lo han dicho, verdad?, le preguntó. No, repuso ella. No sabía de qué estaba hablando. Lo único que le dijeron es que había muerto. No, aquello era cierto. Ella afirmó con la cabeza. En fin, continuó el director en tono duro, pero de pronto se suavizó. ¿Está segura de querer saberlo? ¿Qué es lo que tengo que saber?, se preguntó ella, pero afirmó otra vez. Sí, quiero saberlo muy bien, dijo él. Su voz estaba teñida de tristeza. El cabo Barren resultó muerto cuando efectuaba una patrulla rutinaria en la provincia de Quandutri. El hombre que lo acompañaba pisó una mina terrestre, una grande. Murieron su marido y otros 2, pero porque no ha quedado mucho que ver de él. Se hizo el silencio en el despacho. Ella no supo qué decir. Kennedy nos habría sacado de esta guerra, dijo el director del funeral, pero tuvimos que matarlo. Creo que fue el único disparo que efectuamos. Mi hijo está allí en estos momentos, y tengo mucho miedo.
Tengo la impresión de que cada semana entierro a un muchacho. Lo siento mucho por usted, debe de querer mucho a su hijo, dijo ella. Sí, mucho. Él no era un patoso, sabe, perdón, como dice John. Era elegante de movimientos, muy buen atleta. Jugaba muy bien al fútbol, al baloncesto y al béisbol. Jamás hubiera pisado una mina. Restos no visibles. Hola, amante, dijo, y sacó las flores de la caja. La detective Barren se sentó sobre la tumba con la espalda recostada contra la lápida, tapando el nombre de su marido y las fechas de su nacimiento y su muerte. Volvió la mirada hacia el cielo. Contempló las nubes que recorrían lentamente el ancho azul con lo que ella consideró que era una admirable ociosidad. Jugó aquel juego infantil de intentar adivinar a qué recordaba la forma de cada nube, vio elefantes, ballenas y rinocerontes. Pensó que Susa solo habría visto peces y mamíferos acuáticos. Se permitió una agradable fantasía. Más allá de las nubes existía un cielo y John se encontraba en él, esperando a Susan. Aquella idea la consoló en cierta forma, pero sintió brotar las lágrimas. Rápidamente se las enjugó. Estaba sola en el cementerio. Pensó que era afortunada, que su comportamiento era decididamente nada serio ni grave. Percibió una leve brisa que abrió una fisura en el aire caliente y agitó los árboles. Rió, no por humor sino de tristeza, y exclamó en voz alta: «Oh, Gonnie, tengo casi 40 años y tú llevas 18 muerto, y todavía te he hecho muchísimo de menos». Supongo que fue Susan, ¿sabes? Tú habías muerto y nació ella, tan pequeña, tan indefensa, tan enfermita. Primero cólicos y luego problemas respiratorios y Dios sabe qué más. Annie se sintió desbordada. Y Ben, bueno, en aquella época acababa de arrancar su negocio y trabajaba todo el tiempo, de modo que la situación me atrapó. Me quedaba despierta toda la noche para que Annie pudiera dormir unas horas. Mecía a Susan en la cuna, la paseaba, arriba y abajo, arriba y abajo. Cuando lloraba la pobre pequeña, lo mal que lo estaba pasando, todo aquello lo sentía también yo. Era como si las dos, al llorar juntas, consiguiéramos sentirnos un poco mejor. Creo que si no hubiera sido por ella, yo no lo habría superado. Fuiste un canalla. No tenías derecho a dejarte matar. De pronto se detuvo. Se acordó de una noche en la que ambos estaban acostados juntos, muy apretados en la cama pequeña de John en su habitación de la residencia, cuando él le dijo que había decidido no presentar la solicitud de una prórroga por razones de estudios para incorporarse a filas. No era justo, dijo él. Todos los chicos de zonas rurales y de guetos estaban siendo asesinados mientras los hijos de los abogados acudían a selectas universidades de la Ivy sin correr riesgos. El sistema era injusto, perverso y nada equitativo, y él no pensaba participar en algo perverso. Si los reclutaban, iría. Si superaba las pruebas físicas, iría. No te preocupes, dijo, el ejército no me quiere. Soy un alborotador, un anarquista, un agitador de masas. Sería un soldado penoso. Cuando gritaran a la carga yo preguntaría dónde y por qué, y cómo es que tenemos que cargar, y por qué no nos reunimos y votamos. Ambos rieron ante la improbable imagen de un John Barren dirigiendo un debate de grupo o discutiendo si debían cargar contra el enemigo o no, aduciendo los pros y los contras, pero en el caso de ella, aquella risa escondía un profundo y retorcido temor, y cuando llegó la carta que comenzaba con el saludo del presidente, ella insistió en que se casaran, en la sola idea de que necesitaba llevar su apellido, que era un detalle importante. Susan mejoró, dijo la detective Barren. Se nos antojó una eternidad, pero al final mejoró, y de repente se convirtió en una niña, y ella era un poco más adulta y se asustaba menos de todo, y el trabajo de Ben dejó de ser tan duro. A mí me pareció adecuado en aquel momento convertirme en tía Merce, porque Susan iba a vivir, y porque también iba a vivir yo de improviso. La detective Barren se ahogó en sus recuerdos. Oh, Gonnie, y ahora va no sé quién y la mata, a mi pequeña. Se parecía mucho a ti. Tú también la habrías querido mucho. Era como la hija que hubiéramos tenido nosotros. ¿No suena un poco trillado? No te rías de mí por ser una sentimental. Te conozco. Tú eras peor que yo. Eras tú el que siempre lloraba en las películas. ¿Te acuerdas de Whisky y Gloria? En el ciclo dedicado a Alec Guinness. Primero vimos la Vicky Years, y tú insististe en que nos quedáramos a ver la segunda sesión.
¿Te acuerdas? ¿Recuerdas cuando John Mills se pega un tiro y Guinness enloquece y empieza a ejecutar una marcha fúnebre delante de los demás hombres del comedor de oficiales? Se oían suavemente las gaitas, y a ti te